Buenas tardes a todo su amable auditorio, mi nombre es Norman. Me dicen el oso Norman porque soy algo grande y pesado, tengo 33 años. Además porque soy parte navajo por el lado de mi madre. Y me dedico a llevar cargas urgentes en mi tráiler desde hace algunos años. Mientras no sea ilegal llevo lo que sea, he llevado alimentos, ataúdes, militares, cerdos, de todo. Siempre y cuando la paga sea buena no hago preguntas, mientras sea legal recalco. Tuve una vida un poco difícil desde chico, pero mi santa madre me enseñó a no culpar ni odiar a nadie por nuestra mala fortuna, así que desde joven me aficioné a los camiones pesados. Me encantan los tractocamiones de gran potencia, por lo que trabajé en líneas de transporte desde temprana edad, hasta que finalmente pude juntar lo suficiente para comprarme el tractocamión de mis sueños, un International Lone Star de doble camarote. Me enamoré de ese monstruoso camión desde que lo vi. En fin, el caso es que cuando lo obtuve, me dije, ¿cómo diablos haré para conseguir cargas? Y puse un sencillo anuncio en internet. Al día siguiente me llamó mi primer cliente. Una carga urgente de tomates que no podía esperar a la agencia encargada. Si podía llevarlo ese mismo día a Utah desde Arizona en menos de 24 horas. El viaje y el pago eran míos. Era una ruta muy sencilla y tranquila. Llegué en tiempo récord de 18 horas sin parar. Para mi fortuna, mi primer viaje me recomendó 2 más. Y así fui ganando la confianza de las personas y más trabajo. La ventaja era que conocía las rutas y generalmente las mismas: Phoenix, Salt Lake City, Las Vegas, Nuevo México, y así, las condiciones eran las mismas. Incluso compré el remolque grande frigorífico para que el servicio fuera seguro. Una inversión que realmente se pagó sola. Estaba feliz después de tantos problemas y fracasos. Finalmente había encontrado mi vocación, solamente mi madre dependía de mí, y era sencillo, pues vivíamos en la misma casa, por lo que no la extrañaba más que cuando iba de viaje lejos o hacía varios en una misma semana. Mi madre es mitad navajo, por lo que a veces cuando era niño me contaba cosas acerca de los terrores del desierto. Me decía que jamás viajara con las ventanillas debajo de noche, que no me detuviera a menos que estuviera bien seguro de que no caía en una trampa, que no levantara viajeros a menos que estuviera bien seguro de que no representaban un riesgo. Cosas que las madres saben de hecho sin siquiera haberlas experimentado. Es como un sexto sentido que la naturaleza les da cuando tienen hijos, ya seamos grandes o pequeños. Y yo de pequeño no tengo nada, soy un hombre grande y robusto, aunque para mamá siempre sea su pequeño, en fin. Casi nunca ponía objeciones de mi trabajo. Hasta que una ocasión me tocó un viaje desde Tucson hasta Tsegaotzani, se pronuncia Segahutzani, que es por decirlo así la capital de la nación navajo. Mi madre sabía de sobra que la gente del poblado me conocía, que nunca había tenido problemas con ellos, no tenía nada de qué preocuparse. Pero sin embargo estaba nerviosa, molesta, atemorizada. Era ese sexto sentido de madre que algo le advertía. Por lo que al partir simplemente me recordó no abrir las ventanillas de noche, no recoger extraños y bla bla bla. Yo llevaba algo de prisa, pero a fin de cuentas mi madre jamás se equivoca. Así que a pesar de mis reproches y refunfuños, iba mentalizando las instrucciones en mi cabeza al ritmo de los éxitos de Creedence. Llegué a Tucson y ya me esperaban con la carga lista, eran verduras y semillas varias para la reservación, ya que se habían quejado de que la carga nunca llegaba a tiempo. Por lo que pidieron esta vez el servicio express del oso Norman. Bien, pues como de costumbre pasé al Seven por refrescos, cigarrillos, golosinas y sándwiches y me dispuse a llevar mi importante carga a su destino. Por la radio ya me saludaban los amigos en el poblado. Cabe mencionar que gracias a mamá, yo también era más que bienvenido en la reservación, especialmente en Tsegaotzani. Bien, todo iba relativamente bien y en orden. Iba en buen tiempo cuando mamá me llamó para recordarme las instrucciones. Le dije que sí, que no se preocupara, que estuviera tranquila y que no levantaría extraños en la carretera. Llegando a Sedona, me dispuse a almorzar algo más sustancioso y llenar el tanque del camión, además de refrescarme y distraerme un poco. No debía tardar más de lo debido por la importancia de la carga, además eran amigos cercanos, no podía fallarles. Partía a eso de las 5 de la tarde. Tomaría por Flagstaff a la derecha por Winslow hasta Holbrook y de ahí entraría por Gallup a la nación navajo, lo que me ahorraría mucho tiempo. Además de que traía suficientes provisiones y música para no apartarme de mi objetivo. Esa noche llegué a las afueras de Flagstaff a eso de las 10 de la noche,
por lo que aparqué fuera de una gasolinera donde llamé a mi madre, quien me repetía por millonésima vez las recomendaciones, a lo que estuve a punto de decirle que ya lo sabía. Cuando ella me interrumpió de súbito, me hizo una pregunta que me trajo recuerdos de cuando era muy niño. Cierta noche de Halloween, cuando el bastardo de mi padre nos abandonó por una camarera ebria. Estábamos en una fiesta pequeña en el aparcadero de tráileres donde vivíamos en Gallup. Para distraer a los niños acerca de su carita descompuesta por el llanto y diciendo que era su disfraz de zombie, por el maquillaje corrido y los ojos rojos, nos dijo que nos sentáramos y escucháramos una espeluznante historia que de verdad no nos dejaría dormir por días. Y efectivamente, nos comenzó a narrar con una pasión inaudita en ella. La historia de unos brujos y brujas navajo, que eran tan malvados, que habían hecho cosas horribles para llegar a tener esos poderes tan monstruosos y aterradores, que a veces solamente espantaban a la gente, a veces simplemente les daba curiosidad. Pero a veces ellos tenían hambre, y no reparaban en tiempo, distancia, tamaño o género para saciar sus instintos más elementales, llegando a devorar desde mascotas, ganado, caballos, hasta seres humanos. Mamá usaba la ambientación de las velas, unas gasas que usamos como telarañas para darle un aire súper aterrador a su historia, y lo estaba logrando. Todos estábamos aterrados, incluso los adultos. Ella decía que el Yen Lucy se pronuncia Yin Lucy, que significa el que anda a cuatro patas. Se apodera no solamente de la piel del animal, sino que se come su alma. Por eso su apariencia es tan grotesca. Por si fuera poco, su olor huele a muerte, como si estuviera podrido. Eso es porque ellos mismos ya están muertos, pero su maldad no les deja morir en realidad. Están malditos y andan en este mundo como cadáveres caníbales, acechando a las personas en el desierto. Incluso, persiguiendo a los autos cada vez que pueden para matar de miedo a las personas, causar accidentes y devorarlos. Por ello desaparece tanta gente sin dejar rastro en esas zonas. Cuando mi mamá terminó, todos los recuerdos de mi infancia chocaron entre sí. Estaba temblando de la emoción, de miedo, de recordar todo cuanto había pasado, y que ese era específicamente el motivo por el cual salimos casi huyendo de Gallup. Apenas lo recordaba, por lo que mis alertas subieron al máximo. Cuando el dependiente del Seven me hizo pegar un brinco que casi salgo por el techo, trayendo mis nachos con queso y una orden grande de hot dogs. En fin, después de eso, cené y me quedé alerta, con todas las puertas cerradas y un bate de aluminio en las manos por si acaso. Esa noche tuve pesadillas. No sé si por el recuerdo del cuento de mi madre, por los recuerdos de mi infancia, por la cena, o simplemente porque estaba entrando en el territorio de esas bestias. La cosa es que me despertó el claxon de un compañero trailero saliendo de la gasolinera. En fin, fui al baño. Pasé por mi almuerzo y a correr carretera. Me sentí alerta. No iba a permitir que un cuento de niños me quitara la calma. Además iba en tiempo récord, lo que me permitiría convivir con los viejos amigos de la infancia, como en los buenos tiempos, además de disfrutar de los buenos asados, unas cervezas y recordar nuestras aventuras. Llegando hacia Holbrook había una vagoneta con una familia de la reservación. Inmediatamente reconocí a Kenai, un querido amigo, y sus padres y hermanitos. Se les había volado una llanta y no tenían herramientas para cambiarla, por lo que les ofrecí ayuda, llamando a la reservación para que estuvieran al pendiente de nuestra llegada, informando del desperfecto. Los padres de mi amigo ya eran muy mayores. Les di sodas y algo de fruta para que recuperaran la frescura y la fuerza. Además coloqué el camión a modo de darle sombra en lo que terminábamos de cambiar la llanta. Cuando la anciana repentinamente notó que faltaba una de sus niñas, Tayana se llama. La niña no estaba en las cercanías del auto, por lo que al terminar nos apresuramos a buscarla, debido a que algo me decía que habría problemas. Su hermano Tocona le dijo que se llevaría a sus padres al poblado y alertaría a la gente, mientras Tanana, su hermana mayor, y los niños esperaban encerrados en el camarote del camión. Kenai y yo fuimos a buscar a Tayana. Efectivamente se veían sus huellas. Llevábamos como único armamento el maneral de los birlos de mi camión, y el bate de aluminio. Bueno, Kenai llevaba también un enorme cuchillo. Pero era todo. Caminamos en silencio a 5 pasos de distancia, tratando de no hacer ruido para poder escuchar si la niña estaba cerca. Caminamos algo así como 150 metros, cuando escuchamos murmullos detrás de unos peñascos. Al parecer era la voz de Tayana, pero se oía como si estuviera conversando con alguien más, cosa que preocupó a Kenai. Le pregunté con quién hablaba, a lo que dijo que era la voz de su abuela,
Yo dije, qué bien, está a salvo. El problema, oso, es que mi abuela murió hace 2 años. Diana estaba muy pequeña para entenderlo, maldita sea. Entonces, ¿qué demonios es eso? Diana estaba como en trance frente a lo que parecía ser una anciana horrenda. Estaba sin ropa, solamente cubierta con un cuero viejo de coyote todo raído. Estábamos lejos pero a esa distancia se percibía la peste a carroña. Estaba por proponerle un plan a Kenai cuando éste se lanzó contra esa cosa gritando palabrotas en navajo. Cuando esa cosa agarró a mi amigo por el pescuezo y lo levantó a la altura de donde estaba sentada, que era algo así como 1,5 metros sobre el suelo, por lo que sin decir agua va, me lancé a quitarle a mi amigo de sus horrendas garras a ese esperpento. Corrí hasta donde estaban y le zampé un tremendo garrotazo en la mandíbula, lo que hizo que la criatura soltara a Kenai, quien sofocado se apresuró a despertar a su hermanita. Cuando le iba a dar otro golpe, la anciana cachó el maneral al vuelo, mientras con la otra mano se acomodaba la colgante quijada y entre risas de burla con voz gruesa y demoníaca decía: no debiste hacerlo, gordinflón, soltándome un golpazo en la cara que me hizo volar un par de metros, para luego colocarse ese cuero viejo sobre la cabeza y con un rugido feroz y estremecedor, transformarse en una especie de espantoso hombre lobo enorme y deforme. Yo estaba en shock, pero Kenai me hizo reaccionar y me dijo que corriéramos. Pero esa cosa nos iba a seguir, le dije, pero respondió que no, que esperaría a sus amigos para cazarnos juntos. Así que en cuanto llegamos al tráiler, les dije a los chicos que se aferraran a lo que pudieran y que pasara lo que pasara, no se asomaran hacia afuera. Que pasara lo que pasara, no vieran a esas cosas a los ojos, cosas así. Cuando me incorporé a la carretera ya no era una. Eran 5 las bestias que nos perseguían con locura, y corrían primero detrás de nosotros. Pero pronto nos dieron alcance, se reían como hienas, pero gruñían y rugían como leones, eran muy veloces. Pero no sabía si serían estables, hasta que uno al vuelo dio un salto y un empujón en el costado izquierdo. Su fuerza era tal que casi me hace perder el control del camión. Afortunadamente la carga nos niveló lo suficiente para no volcarnos. Nuevamente intentaban hacernos salir del camino, pero el camión era lo suficientemente pesado para poder resistirlo. Así nos estuvieron persiguiendo hasta que pasamos el pueblo Zuñi, donde los Navajo Caps salieron a nuestra ayuda, alertados por Tocona, que había pasado alertándoles de que estábamos buscando a la niña en esa zona del desierto. Aunque suene a una fantasía, los policías de la nación Navajo están capacitados no solo en labores propias de servidores públicos, sino en asuntos referentes a la mística de nuestra cultura, y están especialmente familiarizados con los casos relacionados a los skinwalkers, por lo que saben cómo enfrentar a esas malditas bestias. Generalmente un chamán siempre está cerca o con ellos, por eso pudieron detener a 3 de ellos, pero los otros 2 aún nos perseguían. Por lo que 3 unidades de policía se unieron a la persecución, difícilmente siguiendo nuestro paso, debido a la velocidad que alcanzaba mi bestia mecánica. Cuando pensamos que esas cosas se iban a rendir, uno de ellos, el que creo era esa asquerosa anciana apestosa, se trepó al parabrisas de mi camión, mostrándonos sus horrendas fauces y haciéndonos gritar a todos. Fue cuando Tanana me dijo que virara al bosque, o que me metiera a la ciudad, pero que me alejara del desierto, por lo que tenía solamente una opción y era ir hacia el bosque. No sabía para qué hasta que íbamos entrando. Al alejarse del desierto, esas cosas iban perdiendo su poder. Uno cayó bajo las ruedas del camión quedando embarrado en el camino, mientras que la anciana perdió agarre y cuando frené de súbito, cayó hacia el frente y efectivamente, se le veía diferente, ya no se miraba amenazante, al contrario, se veía vulnerable, suplicante. Por lo que Kenai le dijo: esta es una roca del desierto, esto te mantendrá con vida hasta que logres volver, pero te la daré solamente con una condición. Jamás en la vida nos volverás a molestar, ni a nosotros ni al oso Norman. La anciana no habló. Sabía que estaba perdida, así que asintió con su cabeza entre indignada y conforme, y Kenai le dio la roca. La anciana la tomó y agachó la cabeza, dándonos la espalda en señal de darse por vencida. Finalmente regresamos al camino y los Navajo Caps nos condujeron hasta la reservación a salvo. Finalmente llegamos a tiempo con toda la carga fresca y los niños a salvo. El camión obviamente sufrió algunos daños, nosotros también. Pero estábamos bien y a salvo, por ello, no nos preocupamos. Al final del día hubo una gran celebración. Comimos, bebimos. Tomaron nuestra aventura como un nuevo relato para los niños del pueblo y todos al final estuvimos contentos y
Terminamos siendo los héroes. A la mañana siguiente, el padre de Kenai, el jefe Kotlai, me bendijo, y me hizo sentir orgulloso, pues dijo que era digno de tener al oso como tótem, que era digno de ello, por lo que los artesanos del pueblo repintaron mi tráiler cubriendo los raspones con pintura haciendo la alegoría de garras de oso, así como obsequiarme una reliquia hecha con garras de ese animal y un colmillo como collar, pintando un símbolo especial al frente como protección contra el skinwalker. Agradecí la amabilidad del jefe y me dirigí de vuelta a casa. Mamá estaba ansiosa por escuchar la gran historia y furiosa por haberme tomado a la ligera sus advertencias, pero feliz de verme a salvo aunque algo golpeado. Al volver, pude notar que un extraño coyote estaba a la orilla del camino, simplemente estaba allí observándome, sin quitarme la vista de encima hasta que terminé de pasar. Cuando llegué nuevamente a Winslow, me detuve para cenar, nada especial, simplemente un caldo de carne y papas con alubias, una cerveza y después de asearme retomé el camino a Sedona rumbo a Tucson. Al entrar a Sedona, una extraña mujer iba caminando por la orilla de la carretera haciendo la parada a quien pasara junto a ella. Pero como dijo mi madre era mejor no arriesgarse, me sentí algo mal al no recogerla. Pero vi que un auto atrás de mí sí lo hizo, así que seguí mi camino. Dejé que el auto rebasara y me olvidé del asunto. Mientras cambiaba la canción en mi reproductor de música pude apreciar la belleza del atardecer en el camino a casa. Repentinamente me rebasó una ambulancia a toda velocidad. Detrás de ella 2 patrullas de caminos. Qué extraño, por ahí casi nunca pasaba nada. En fin, continuaba con mi viaje cuando se puso la lista de éxitos de los 50, ese que es la lista favorita de mi madre, al dar la vuelta en la salida que da a Tucson. Observé a lo lejos una humareda, se percibían las lejanas torretas de las patrullas, ambulancias y bomberos. El tráfico se hizo denso, mientras le llamaba a mi madre para avanzarle un poco acerca de la aventura que había pasado junto a Kenai. Le iba explicando que había un accidente adelante, que vería de qué trataba cuando pasara por ahí para no entorpecer al rescate. Poco a poco empezamos a avanzar un tramo más, ya se percibía la intensidad del fuego. Para mi fortuna, el retén paró justo a la altura del incidente. Conocí a los chicos de rescate y ellos a mí. Les pregunté que qué había pasado, dijeron que el auto le pertenecía a un joven abogado de Phoenix, que por última vez se supo que recogió a una chica en la carretera cercana a Sedona, pues estaba al teléfono con su hermano. Finalmente la llamada se cortó y luego llegamos a la emergencia. ¿Quieres escuchar lo gracioso, Norman?, me dijo el oficial. No hay cuerpos, no está ni el abogado, ni la supuesta chica que había levantado en el camino. Solamente se miran unas manchas de sangre y huellas de arrastre con rumbo al desierto. Cuando me dijo eso, le sonreí nerviosamente y en silencio cerré perfectamente los cristales de las ventanillas. Ustedes y yo sabemos que no es bueno levantar gente extraña en medio de la nada, especialmente si se trata de alguien convenientemente indefenso, porque ese alguien no es realmente una presa, sino el disfraz de un cazador. Gracias por leerme. Saludos desde Arizona.